Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo calcular la derivada de una división de funciones o un cociente de funciones. Para esto vamos a aplicar una fórmula muy sencilla, muy práctica para poderla calcular, para poder calcular la derivada de la división de cualquier función. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, para comenzar vamos a ver el siguiente teorema, el cual vamos a conocer como la regla de la división, el cual dice así: sean f y g funciones derivables en R, entonces la derivada de la división de f entre g de x es igual a g de x multiplicada por la derivada de f menos f de x multiplicada por la derivada de g entre g elevado al cuadrado. Es decir, esta es la regla de la derivada de la división de funciones. Para aplicarla es muy sencillo, solamente necesitamos reconocer que f es la de arriba y g es la de abajo y aplicar la fórmula. Aquí tenemos la ecuación de abajo, que significa lo mismo: derivada respecto de x de f de x entre g de x es igual a g de x por la derivada de x de f de x, la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x entre g al cuadrado de x. Estas y estas, esta y esta significan lo mismo, solo con diferente notación. Vamos a ver un ejemplo para aplicar dicha regla. El ejemplo dice así: ejemplo 1. Use la regla de la división de derivadas para calcular la derivada de la siguiente función. F mayúscula de x es igual a 3x menos 5 dividido entre x cuadrada más 7. Entonces, si identificamos quién es f minúscula de x, que es igual a 3x menos 5, y g de x igual a x cuadrada más 7, vamos a usar la fórmula. Empezamos con g, luego con la derivada de f'. Esto sería g, x cuadrada más 7 con la derivada de f'. Bueno, aquí todavía no derivamos, pero dejamos lo que es esta parte, 3x menos 5, ponemos arriba la comilla para dar a entender que la vamos a derivar, menos f de x por g' de x. Entonces g la repetimos, 3x menos 5, como dice la fórmula, por la derivada de x cuadrada más 7. Aquí agregamos esta comilla para dar a entender que aún no vamos a derivar. Luego x cuadrada más 7 se queda igual, la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 5 es 0, menos, todo esto se queda igual por la derivada de x cuadrada, que es 2x, más la derivada de 7, que es 0. Y todo esto sobre x cuadrada más 7 elevado al cuadrado. Luego simplificamos, 3 menos 0 es 3, esto se queda igual, menos, esto se queda igual, y 2x más 0 pues es 2x, y abajo se queda igual, x cuadrada más 7 al cuadrado. Simplificamos un poquito más, 3 por x cuadrada queda 3x cuadrada, y 3 por 7 queda 21, y 2x por 3x queda 6x cuadrada, 2x por 5 queda menos 10x, sobre x cuadrada más 7 al cuadrado. Lo de abajo queda igual. Este sumando queda igual, este queda igual, menos 6x cuadrada, menos por menos da más, y es x, abajo queda igual. Abajo queda igual. Bueno, aquí podemos 3x cuadrada menos 6x cuadrada queda menos 3x cuadrada más 10x más 21, y esto sería la derivada de esta función f mayúscula de x. Su derivada f' es esta. Vamos a ver un segundo ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo 2, el cual dice así: use la regla de la división para calcular la derivada de la siguiente función. Phi de x es igual a 1 sobre x cuadrada. Bueno, aquí vamos a reconocer que f de x es la parte de arriba y g de x siempre es la parte de abajo. Aplicando la regla de la división, nuevamente phi' de x es igual a g de x, que es x cuadrada, por 1', que sería f de x, menos f, que sería 1, por g de x', o g de g', que sería x cuadrada. Aquí ponemos la prima para dar a entender que aún no lo derivamos, pero vamos a derivar, entre x cuadrada al cuadrado. Muy bien, x cuadrada se queda igual, la derivada de 1 es 0,
menos 1, la derivada de x cuadrada es 2x, x cuadrada al cuadrado es x a la cuarta. Muy bien, simplificando un poco más, 0 por x cuadrada es 0, menos 1 por 2x es menos 2x sobre x a la cuarta, y bueno, menos 2x a la cuarta pues queda así entre x a la cuarta. X con x a la cuarta se eliminan y queda menos 2 sobre x cúbica, y lo cual es la respuesta al segundo problema. Es decir, la derivada de phi de x, es decir, la derivada de esta, phi prima de x, va a ser igual al final a esta, menos 2 sobre x cúbica. Vamos a ver otro ejemplo para entender más a detalle. El siguiente ejemplo dice así: use la regla de la división de derivadas para calcular la derivada de la siguiente función. Entonces, y de x es igual a x menos 1 sobre x más 1. Entonces, basta con identificar quién es f, x menos 1, y g de x es el de abajo, x más 1, para aplicar lo que es la fórmula de la derivada. Es decir, esta g de x por f' de x menos f de x por g' de x sobre g al cuadrado de x, o g de x al cuadrado, que es lo mismo. Anoten esta fórmula porque es la que estamos utilizando en todos los ejemplos. Muy bien, continuando con el ejemplo, ya identificamos que f de x es igual a x menos 1 y g de x es igual a x más 1. Comenzamos con g de x más 1 por x menos 1', dejamos entendido que la vamos a derivar, pero aún no, menos f de x, que es esto, por g de x', x más 1', todavía no derivamos, pero vamos a dar a entender que vamos a derivar, entre x más 1 al cuadrado. X más 1, esto se queda igual, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Menos x menos 1, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Sobre x más 1 al cuadrado. Simplificamos un poco más. Simplificando un poco más tenemos que, bueno, 1 menos 0 es 1. Esta parte se queda igual. Menos esta parte se queda igual, 1 más 0 es 1 sobre x cuadrada. Entonces 1 por todo esto, por x más 1 nos da x más 1. Y 1 por x menos 1 pues nos vuelve a dar x menos 1. La parte de abajo se queda igual y da esto. Ahora x más 1 pues se queda igual, menos x. De menos por menos da más 1 sobre x cuadrada. Abajo da x cuadrada. Y esta x se puede eliminar con esta menos x. Y este 1 se puede sumar con este 1 y nos da 2. Lo cual nos da la respuesta. Esta es la derivada de y de x. Y de x. Entonces, en conclusión, y' de x, después de operar, nos da 2 sobre x más 1 al cuadrado. Y esto responde el problema. Vamos a ver un tercer y último ejemplo para entender esta regla de la división. Use la regla de la división de derivadas para calcular la derivada de la siguiente función. G mayúscula de x es igual a x cuadrada menos 2x más 5. Entre x cuadrada más 2x menos 3. Entonces vamos a comenzar. Nuevamente identificamos quién es f de x. F de x casi siempre, siempre es la parte de arriba. Y g de x es la parte de abajo. X cuadrada más 2x menos 3 es la parte de abajo. Y la parte de arriba es x cuadrada menos 2x más 5. Entonces comenzamos con g de x, como dice la fórmula. G mayúscula prima de x es igual a g minúscula de x. X cuadrada más 2x menos 3 por la derivada de x cuadrada menos 2x más 5'. Menos f de x, x cuadrada menos 2x más 5, es decir, esto, por x cuadrada más 2x menos 3, es decir, g de x'. Aquí dejamos las primas en ambos lugares indicados, dado a entender que aún no derivamos, pero vamos a derivar en el siguiente paso. Todo esto dividido entre g cuadrada de x o g de x elevado al cuadrado, que es x cuadrada más 2x menos 3 elevado al cuadrado. Bueno, ahora sí, derivamos. Todo esto de acá queda igual. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de menos 2, x es menos 2 y la derivada de 5 es 0. Menos, todo esto queda igual. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 2x es 2
y la derivada de menos 3 es 0. Todo esto entre x cuadrada más 2x menos 3 al cuadrado. Simplifiquemos un poco más. Simplificando un poco más, esto se queda igual, 2x menos 2 más 0, pues queda 2x menos 2, menos esto queda igual, y 2x más 2 menos 0 queda esto, sobre x cuadrada más 2x menos 3 al cuadrado. Muy bien, vamos a simplificar un poco más. Todo esto lo multiplicamos por x cuadrada, y queda esto. Todo esto lo multiplicamos por 2x, y queda esto. Ahora todo esto lo multiplicamos por 3, por menos 3 y queda esto. Ahora menos, bueno, este todavía no lo consideramos, x luego multiplicamos. Este menos todavía no lo consideramos, multiplicamos 2x más 2 por x cuadrada, queda esto. Luego 2x más 2 todo esto por menos 2x, queda esto. Y 2x más 2 todo esto por 5. Queda esto, y abajo queda igual. Bueno, x cuadrada por 2x queda 2x cúbica, luego x cuadrada por menos 2 queda menos 2x cuadrada, 2x por 2x queda 4x al cuadrado, 2x, bueno, este más por menos da menos, 2x por 2 queda 4x, menos 3 por 2 queda menos 6x, este menos por menos da más, y 3 por 2 da 6. Ahora vamos a simplificar de este lado. X cuadrada por 2x queda esto, 2x cúbica, x cuadrada por 2 queda 2x cuadrada, menos 2x por 2x queda menos 4x cuadrada, menos por más da menos, 2x por 2 queda menos 4x, más 5 por 2x queda 10x y 5 por 2 queda 10. Lo de abajo pues queda exactamente igual. Ahora lo que vamos a hacer es toda esta parte pues queda igual hasta el más 6. O sea, toda esta parte queda igual. Vamos a multiplicar este signo menos aquí. Menos 2x cúbica queda esto. Menos por más da menos y queda esto. Menos por más, bueno, menos por menos 4 da esto. Menos por menos da el más de aquí. Y menos por más da menos, el menos de aquí. Y menos por más da menos. Entonces ya multiplicamos el signo. Abajo queda tal cual igual. Y bueno, lo único que vamos a hacer es la distinción de cuáles se suman dentro de todos estos números. Recuerden que se suman los que tienen el mismo exponente. Es decir, los 2x al cúbica, bueno, este se puede restar con este. Se eliminan. Luego los morados, menos 2x al cuadrado más 4x al cuadrado queda 2x al cuadrado. 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado queda 0, más 4x al cuadrado queda 4x al cuadrado. Luego vamos a sumar los naranjas porque tienen el mismo exponente. Menos 4x menos 6x menos 10x más 4x. En este caso, bueno, repito, menos 4x menos 6x queda menos 10x. Más 4x queda menos 6x. Menos 10x quedan menos 16x. Y por último 6 menos 10 queda menos 4. Y abajo queda igual. Resolviendo, bueno, el problema por completo. Es decir, la derivada de g de x, es decir, g' de x, en conclusión, es esta función. Muchas gracias por ver el video, puedes mandarme tus dudas y comentarios y los resolveré a la brevedad posible. Hasta luego.